acquiring a kind of virtual experience about how and why nations go to war, how and why generals and admirals made the decisions they did, how and why one side prevailed over the other, and why many wars don't end cleanly with a peace treaty and a victory parade, but sputter off into a long twilight of unresolved issues. Now, this does not mean that a 20-year-old who has read a lot of history books is as prepared for high command as a 40-year-old who has been at sea all his life. But it does mean that a 40-year-old who has been to sea and has read a lot of history books is better prepared for high command than a 40-year-old with similar experience who has not read. So history is valuable, even essential, but having said that, it is self-evident that it is virtually impossible, no matter how long your sabbatical may be, to read all of human history. We necessarily have to be selective. So what history should be read? Since we are all students of war, we are, after all, at the Peruvian Naval War College, examining the history of past wars makes a certain amount of sense. But let me add a cautionary note here too. Reading only about wars may be a mistake. We also want to know how wars start, how they are fought, how to win, but it is also useful to know how wars are prevented. Why, for example, wars broke out in 1914 and 1939, but not in 1962 or 1986. Then too, if we are going to study wars, which wars? Is it better to study the most recent wars, since they are likely to be the most relevant to our future conflicts? 46 years ago, Admiral Stansfield Turner of the United States Navy came to the U.S. War College in Newport, determined to revamp the curriculum there. Until his arrival, much of the education at the U.S. War College had been based on hearing lectures. Momento estaba basada en leer diferentes presentaciones de Washington como secretarios de servicio que venían a compartir sus experiencias con los estudiantes. Muchos compartían sus experiencias sobre el futuro que pensaban ver, y para los estudiantes era más bien un aprendizaje pasivo. Se sentaban, escuchaban, tomaban notas, hacían preguntas, otros no. Y entonces Turner quería que los estudiantes sean participantes activos de su propia educación y anunció que bajo el nuevo sistema iban a leer libros de historia y que se iban a enfocar cada semana en una parte diferente de la historia, y esto se iba a volver un estudio de caso. Iban también a leer, a escribir documentos y trabajos sobre los elementos estratégicos que estaban dentro de esos casos de estudio, y lo iban a ir a discutir todos estos temas con sus compañeros semanalmente. Ese nuevo programa significaba menos presentaciones, conferencias, más lectura, más escritura y muchísima discusión. También esto significaba menos atención a los eventos contemporáneos y más atención a la historia. Hubo muchísima discusión sobre qué casos específicos deberían de ser material para esta aventura educacional. Pero muchos miembros estaban convencidos, muchos profesores estaban convencidos de que estudios de caso basados en sus propias áreas de experiencia eran básicos. Pero, ¿qué dijo Turner? Dijo que, y todavía se enseña, que se debería estudiar la historia de la guerra de la Peloponesia, que fue escrito por Tucídides hace 2500 años. Y hubo una razón por esto. Primero, él pensó que la historia de Tucídides era un libro muy importante, pero además de esto, le preocupaba de que si los estudios de casos se enfocaban en eventos recientes, muchos de los estudiantes iban a venir a los seminarios con ideas preconcebidas,
prejuicios, si quieren decir. Este nuevo currículum se introdujo en el 1972 y a ese momento muchos estudiantes de la escuela de guerra habían estado envueltos de una forma en otra en la guerra de Vietnam, que todavía continuaba en ese momento. Y usando eso como un estudio de caso o cualquier otro caso de historia reciente, iba a ser muy difícil para los estudiantes dejar de lado sus preconcepciones y enfocar el tema con la objetividad necesaria para realizar un análisis estratégico profundo. Y esto no se trataba simplemente de eventos recientes, que es cierto un factor, sino se trataba de que las personas también tienen conexiones emocionales con los eventos históricos. Por ejemplo, la actitud de los Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam era bastante fuerte. En 1972 habían revueltas, protestas en los campos de las universidades, incluso líderes como Robert Kennedy y Martin Luther King habían sido asesinados en los años anteriores. Entonces, se trataba de, no es fácil ser objetivo y desapasionado cuando tienes un familiar o un amigo que ha muerto en esas guerras. Entonces, se trataba de dejar de lado lo que ya conocían y que podrían, era muy difícil, si no por decir imposible. Y también era muy difícil para los Estados Unidos, para los estudiantes, ver muchos eventos distantes. Por ejemplo, nadie recuerda la Revolución de América o de la Guerra Civil, pero igual todavía la gente tiene pensamientos o posiciones sobre esto, y esto provoca una respuesta emocional. Entonces, como podría ser en el caso de la Guerra del Pacífico, es difícil tener un análisis sin pasión. Sobre, por ejemplo, cómo el almirante Grau molestó a los planes de los chilenos para asaltar la costa peruana. Y esto podrían los estudiantes peruanos hacer un enfoque de este estudio de casos sin ideas predeterminadas sobre el mérito de los caballeros de los mares. Esto es por esto que Turner insistió en iniciar el estudio de la estrategia con una lectura muy dedicada del Tucídides. Entonces, así los oficiales de la Marina de 1972 nunca habían leído o habían escuchado ese tema. Entonces, podían leer, pensar sobre ello, escribir sobre ello, discutir sobre ello, sobre esa guerra de manera objetiva y sin pasión, de manera estratégica. Además, este libro de Tucídides sobre la guerra del Peloponesio contenía casi todos los elementos de la guerra y de la toma de decisiones. Claro, la tecnología era diferente, no había fuerza aérea, no había sistemas de misiles, no submarinos, no portaaviones, no mundo cibernético, pero la gran pregunta es, ¿la guerra, la paz, atacar o defender, hacer alianzas o no, o el confiar, o por supuesto las relaciones entre las políticas de los gobiernos y las estrategias militares? Todo esto está presentado crudamente. Entonces también lo que hizo Tucídides fue presentar las causas de la guerra. Muchas veces las causas son profundas y complejas, pero él pudo presentar todo en una sola oración. La causa fue y lo presentó en una sola oración, que fue la causa de la guerra fue el creciente poder de Atenas y el miedo que tenían a que esto causara en Esparta. Entonces esto puede mostrarnos por qué puede surgir una guerra. Graham Allison en una crónica recientemente dijo que cuando un poder puede marcar y cambiar el balance de los poderes existentes, y en 12 de los 12 casos la guerra es el resultado. Como dice, el miedo ante un poder emergente ha sido un motor principal como la raíz de las guerras más enigmáticas y catastróficas de la historia. Y no se trata de una lección de historia universal de historia. No todo el miedo ha causado una gran guerra. Y un ejemplo de esto es que el crecimiento de los Estados Unidos como una gran potencia en el siglo XIX provocó miedo o al menos bastante preocupación para el Reino Unido, pero esto no llevó a la guerra. Lo que
surgió para la siguiente generación fue una convergencia de intereses entre Estados Unidos y el Reino Unido que llamaron la relación especial. Entonces, el miedo sí es un elemento importante en las relaciones internacionales, pero no significa que, por ejemplo, que el aumento de poder de China en las últimas 2 décadas va a llevar necesariamente a un conflicto sino-americano. Este es un ejemplo por lo que yo soy escéptico a hacer lista de lecciones históricas en vez de confiar y leer y estudiar la historia. Recuerden este aforismo de Heráclitos: nunca pasamos el mismo río 2 veces, porque las circunstancias en la Grecia antigua entre Atenas y Esparta y en el mundo moderno entre China y Estados Unidos son completamente diferentes. El río ha cambiado, el curso del río ha cambiado y el miedo continúa un elemento de las relaciones internacionales. Y Tucídides dijo que este fue quizá la causa de su guerra, pero no es necesariamente la causa de todas las guerras, porque muchas veces esto va a depender del contexto y de las circunstancias. Similarmente, cuando leemos a Tucídides sobre la decisión de Atenas de hacer una expedición fatal y funesta a Siracusa en la lejana Sicilia, algunos estudiantes modernos podrían decir que se trata de no deberíamos de abrir un nuevo frente en una guerra, pero cuando examinamos el contexto de esta decisión revela que la expedición de Siracusa fue una rivalidad personal y política interna más que un pensamiento estratégico calculado. Entonces él lo que quería es la gloria para sí mismo, y entonces nos muestra cómo él que lo que quería quería tener ese poder y esa imagen de iluminado. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que ver es cuáles son los inconvenientes. Al final, la pasión de Alcibíades ganó el día y Atenas decidió enviar la expedición. ¿Existen lecciones específicas aquí? Podemos decir que los estudiantes serios podrían perder mucho de estas. Lo que tenemos que pensar es que hay algunos principios. Podrían decir que no se pueden mandar nuevas expediciones en medio de una guerra, que no se toman decisiones estratégicas basadas en las emociones, pero el verdadero valor de esta lectura es que algunas veces pueden ser buenas estrategias y buenas ideas enviar una nueva expedición al medio de una guerra. El día D, por ejemplo, algunas veces la pasión contribuye a un buen resultado. Por ejemplo, el ataque japonés en Pearl Harbor sacudió al público de los Estados Unidos y lo sacó de su pasividad y hizo que se movilizara toda la economía americana para ayudar al vencimiento de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Tucídides, perspicaz como es, no puede proporcionar a los estudiantes modernos con ejemplos de todos los números infinitos de circunstancias estratégicas. Es por eso que leer su historia de guerra de la Peloponeso no es suficiente para proporcionar a los estudiantes una apreciación integral de las diferentes dinámicas de los conflictos nacionales. Simplemente se trata uno de los 12 estudios de casos que pueden dar a nuestros estudiantes una amplia gama de opciones estratégicas. Muchos de los casos estudiados por nuestros estudiantes en la escuela son eurocéntricos y se enfocan en guerras del occidente. Esto está cambiando. Ahora se han añadido algunos casos de la guerra ruso-japonesa, de la India y también de China. Pero la idea central no se trata de cubrir, sea de manera geográfica o cronológica, sino se trata de investigar las diferentes circunstancias y periodos diferentes que pueden contribuir a un entendimiento profundo de los diferentes tipos de problemas estratégicos que los países tienen que enfrentar y cómo lidiar con ellos. Por ejemplo, un estudio de caso basado en las guerras napoleónicas nos puede dar el impacto del nacionalismo emocional, especialmente en la Revolución Francesa, el balance de poderes cuando se formaron alianzas europeas para oponerse a la expansión francesa. También nos puede hablar sobre el poder y la fragilidad de las alianzas, el rol de la superioridad naval. No es necesariamente preciso decir que Napoleón
que, como lo hizo él, que la victoria va para el lado de los grandes batallones. No, tampoco se puede decir que Alfred Tyler hizo, que siempre va para el lado del mayor dominio o poder naval. No, se trata de ver las lecciones rápidas. Muchas veces las fuerzas más pequeñas son las que ganan, o el poder marítimo está en el lado de las que pierden. Entonces se trata de ver todas las guerras y ver y estudiarlas de manera estratégica. Entonces, se trata de leer esta guerra de hace 2000 años y podemos ver cómo las maniobras diplomáticas de los líderes políticos, cómo se elaboraron diferentes alianzas, por ejemplo, de Napoleón o Clement Born-Making, que permitió a Austria ganar a pesar de haber perdido casi todas las batallas. Son tan importantes en la trayectoria, y también el resultado de la guerra, como Wellington o Nelson o incluso el mismo Napoleón. Una vez más, no se trata de lista de lecciones o principios compilados de todos estos años volátiles que pueden sustituir toda la riqueza de la gama de eventos. La Primera Guerra Mundial es un excelente caso de estudio, porque el estudiante puede considerar el impacto de las alianzas, por ejemplo, la Triple Alianza que unió a Alemania, Austria e Italia, o el Triple Entente que unió a Inglaterra, Francia y Rusia. Existió. ¿Cuáles son? Se sabe que estas alianzas provocaron esta guerra. Es una lección de la historia que las alianzas son generalmente peligrosas. No necesariamente. Esto va a depender del contexto y la circunstancia. Consideramos la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay alianzas durante las épocas de paz que son peligrosas. Por ejemplo, la OTAN, es una alianza de paz durante las épocas de paz. Otro ejemplo que viene de la Primera Guerra Mundial, que muchas veces la guerra es el producto de una planificación de guerra inflexible. Es, por ejemplo, en el caso de Count Alfred von Schiffer, después de 1905, él que trabajó un plan para poder vencer a Francia y luego a Rusia. El plan que tenía era muy detallado, y entonces cuando llegó el momento, en 1914, habían planificado todo esto y ellos se tenían que adherir exactamente a este plan. Y esto llevó fuera, y el plan en este caso llevó a la política en vez del otro lado. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? No se puede decir no hagan ningún plan, pero quizá hay algunas lecciones que se pueden sacar de solo confiar en un único plan. Esta es una forma de explicar de que la historia puede ser un profesor profundo sobre los individuos, las sociedades, la interacción, los temas de guerra, paz, políticas y estrategia. Además, sin embargo, el mal uso de la historia es tan peligroso como el no uso de la historia. Los caminos cortos para, por ejemplo, reducir la historia a una lista de principios es tentador, pero no pueden sustituir el pensamiento, la evaluación profunda de los problemas históricos que nos llevan una lectura extendida. Tucídides expresó que hace 2500 años que su trabajo iba a ser útil para aquellos que querían entender los eventos que pasaron en el pasado, y que en alguna vez y otra y de muchas maneras similares podrían repetirse en el futuro. Nuevamente, acá estaba de acuerdo con Eclesiastes, que era contemporáneo con él, que no hay nada nuevo bajo el sol. Además de esto, sin embargo, tenemos que recordar que los eventos que él describió nunca van a ser replicados precisamente porque tú nunca cruzas el mismo río dos veces. Muchas gracias. A continuación, el doctor Francisco José Mojica va a presentar la exposición El futuro de la educación superior en la sociedad del conocimiento.
El doctor Francisco José Mojica es doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de París V, René Descartes, Sorbona. Pertenece al grupo de la Prospective del profesor Michel Godet. Ha realizado numerosos estudios de futuro de índole empresarial, territorial, sectorial y tecnológico, tanto en Colombia como en América Latina. Es corresponsal de Futurables International de París, miembro de la World Future Society, de la World Future Studies Federation, director del Nodo Colombia del Millennium Project y miembro cofundador de RIVER, Red Iberoamericana de Prospectiva. Es autor de diversos libros sobre prospectiva estratégica y escribe constantemente artículos especializados sobre el tema. Actualmente es director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, que ofrece una maestría en este tema y del doctorado en Administración de la Universidad Externado de Bogotá, Colombia. Recibamos con un aplauso al doctor Francisco José Mojica. En primer lugar, 1.000.000 de gracias a los organizadores de este evento por el honor que me hacen de invitarme a hablar del tema del futuro, del tema de la prospectiva, que es un tema que me ha llevado más de la mitad de mi vida. La prospectiva es una disciplina cuyo objeto de estudio es el futuro. De modo que yo los invito a que entremos a lo que puede ser la educación superior 10, 20, 30, 40, 50 años adelante. Esto es fundamental porque, como lo decía mi maestro, el profesor Michel Godet, la luz del futuro tiene que iluminar la acción del presente. La pregunta que tenemos que hacernos para hablar de educación superior, estoy convencido que es esta. ¿Qué tipo de universidad requerimos para qué tipo de sociedad? Y a mí me parece que esta pregunta es absolutamente pertinente en el campo que nos ocupa, que es el campo de la Armada del Perú, que tiene instituciones de educación superior, tanto de pregrado como de posgrado. Y que hacernos esta pregunta es absolutamente relevante. ¿Qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad? Y yo me atrevo a traer la primera respuesta. Veamos, hay una tendencia, una mega tendencia fundamental que nos acompaña y que podríamos llamar la economía y la sociedad del conocimiento. El mundo actual gira en torno a esta megatendencia. De modo que si lo que tenemos y lo que va a venir hacia adelante, lo que va a venir hacia el futuro, es la fortaleza, es el fortalecimiento de esta tendencia de la economía y la sociedad del conocimiento, la respuesta es: necesitamos, por lo tanto, una educación superior del conocimiento. Este es el tema principal de esta conferencia. Pero, un poquito en consonancia con mi antecesor, tenemos que comenzar a ver un poco hacia atrás, un poco hacia el pasado. Este señor que tenemos en pantalla es un gran sociólogo norteamericano llamado Daniel Bell. Estamos hablando de los años 80, profesor del MIT. En los años 80, Bell se hizo muy famoso con esta obra. Vean ustedes, y esto es historia: el advenimiento de la sociedad postindustrial. ¿Por qué se hizo famoso? ¿Qué decía Bell? Decía lo siguiente: decía, estamos viviendo una era que él llama la era industrial. La era industrial se puede caracterizar porque en este instante lo que tenemos es una producción de bienes importante. Estos son años 80. Pero lo que viene es algo mucho más interesante, porque es otra era en donde lo fundamental van a ser los servicios. Y en esos servicios sobresalen una condición, una circunstancia, que es el conocimiento y que es, por lo tanto, la creación, la generación o la transmisión de conocimiento.
La era que vivimos, que es la era industrial, proviene de otra anterior. Una era que él llama una era preindustrial, en donde lo fundamental era la extracción de productos naturales. Entonces estamos aquí en un momento de cambio y nos espera otra circunstancia que es la era postindustrial. Pero es interesante ver que esta teoría de Bell la toma un prospectivista, en inglés se llama futurist famoso, que yo creo que todos ustedes conocieron seguramente, que es Alvin Toffler. Bell era sociólogo y era una persona muy culta, por lo tanto. Toffler también era una persona muy culta, pero él tenía otro enfoque profesional. Él era comunicador, o es comunicador, periodista. Y a él lo que le interesaba es hacer conocer las ideas. De tal manera que él toma la teoría de alguna manera de Daniel Bell y la plantea en forma un poquito diferente y dice, lo que vienen son una serie de olas. Por eso la obra de él famosa de los años 80, y esto también es historia, años 80, se llama La Tercera Ola. En concreto, ¿qué es lo que dice Alvin Toffler? Dice, el mundo anduvo por un tema en el cual duró mucho tiempo, que él llamó la primera ola. Él dice, esta es la ola de la agricultura, la ola de la extracción de los productos agrícolas, en donde no hay ningún valor agregado. Dio un paso hacia una segunda ola, que es la ola industrial, en donde hay ya algún tipo de valor agregado. Y esto fue por aquí finales del siglo XVIII y hasta más o menos finales del siglo XIX. Pero lo que viene es algo supremamente importante y diferente de lo anterior, que es la tercera ola, que es la ola de la información y del conocimiento. Esto es historia, y yo quiero partir un poquito de estos antecedentes históricos importantes. ¿Por qué? Miren ustedes, en primer lugar, vale la pena que situemos cómo estamos nosotros con respecto a este tema, cómo estamos nosotros en América Latina con respecto al tema del conocimiento, cómo estamos nosotros en esta economía y sociedad del conocimiento, para enseguida ver los cambios que se esperan hacia futuro. Yo tengo acá en pantalla la producción científica de América Latina. La producción científica se puede medir por el número de artículos que se publican en revistas indexadas. Si ustedes ven este cuadro que está acá, pues yo tengo, aquí tengo los diferentes países de América Latina y en la segunda columna están el número de artículos que se publican en revistas y que fueron publicados en el año 2016, es una información del Banco Mundial. De tal manera que esto significa número de investigaciones realizadas, porque cuando se hace un estudio científico, cuando se hace una investigación, inmediatamente se publica en una revista. De modo que aquí lo que tendríamos de alguna manera, pues es el número de investigaciones realizadas en América Latina. Pero hay una cosa interesante, están puestos en orden de mayor a menor. Son 25 países. Si nosotros cortamos hasta donde está Perú, que está allí en esta línea amarilla, podemos constatar lo siguiente, que, bueno, y Perú ocupa el número 9, que prácticamente estos 9 países están produciendo el 98% de la investigación científica de América Latina. 9 sobre 25. Hay, por lo tanto, una primera acumulación del conocimiento. Tengámoslo en cuenta. Pero, en segundo lugar, si estamos en lo que hemos llamado, lo que yo pienso que es la gran megatendencia del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? De la sociedad y la economía del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Yo creo que podemos definir el conocimiento como desarrollo científico que genera tecnología y que circula por medio de patentes. Lo que tenemos en pantalla es el número de patentes que se producen en América Latina. Y vean ustedes, lo que está en color azul son las patentes que producen las transnacionales y apenas lo que producen los latinoamericanos es esa cresta que ven ustedes acá de color ladrillo oscuro.
lo cual quiere decir, pues prácticamente la investigación en América Latina la están haciendo las transnacionales. Ahora bien, yo ordené los países igualmente por el número de producción de patentes y podemos constatar que este grupo, que anteriormente pues era el mismo grupo que producía los artículos y que producía las investigaciones, es también el grupo que está produciendo las patentes en ese débil porcentaje, que es lo que le corresponde a los latinoamericanos. Y esto es importante si vemos lo siguiente, pues más o menos en América Latina, según esto que acabo de decir, apenas un 12% de las patentes están producidas por latinoamericanos y evidentemente que el 88%, como lo muestra la gráfica, es lo que producen las transnacionales. Tomemos este es como el gran resumen. Este gran resumen lo podemos desagregar por países y miren ustedes que pues, se mantiene de alguna manera esta tendencia. Esto es lo que pasa en Brasil, esto es lo que está aconteciendo en México, esto está aconteciendo en la Argentina, esto está aconteciendo en Chile, esto está aconteciendo en mi país, esto es lo que acontece en este momento en el Perú. La tendencia, si ustedes ven, es la misma. Y igualmente en los otros países de América Latina, pues igualmente se mantiene, si se quiere, la misma tendencia. Ahora bien, ¿de qué depende el desarrollo científico-tecnológico? ¿De qué depende la investigación científico-tecnológica? Depende, a mi juicio, de dos variables fundamentales, que son, en primer lugar, el presupuesto. Y ustedes ven que lo que aparece en pantalla, los continentes que más invierten en investigación científico-tecnológica son los continentes más ricos. Continentes, por lo tanto, donde están países con ingresos menores, la inversión en desarrollo científico-tecnológico es inferior. Tengámoslo en cuenta porque esta es una variable muy importante. A mi juicio son dos las variables del desarrollo científico-tecnológico. En primer lugar, el presupuesto, y es un círculo vicioso. Para hacer investigación es necesario ser rico. Pero en segundo lugar, los investigadores. Bueno, si la primera variable es importante, y si para hacer investigación se requiere presupuesto, ¿qué está pasando en el continente latinoamericano? Que nosotros invertimos una porción muy débil de nuestro Producto Interno Bruto, que es como se está midiendo en este momento el presupuesto investigativo. Miren ustedes que en América Latina apenas el 0.22, el 0.32 del Producto Interno Bruto es lo que se destina a la investigación. Ahora, hay unos países que están por encima de ese promedio y otros que estamos por debajo de ese promedio. Pero esto es débil, esto es poco, si queremos verdaderamente ser eficientes y ser eficaces en la sociedad y en la economía del conocimiento. Aquí hay una realidad, y es que, ¿por qué tomo esta tendencia, la tendencia de la sociedad del conocimiento? Porque en la medida en que nosotros entremos al mundo del conocimiento científico, en esa medida vamos a generar riqueza. Hay una relación estrecha, por lo tanto, entre generación de conocimiento y generación de riqueza. Entonces, pues esto es un poquito la teoría y yo he querido probar esta teoría. Voy a traer enseguida una serie de argumentos para sustentar esta teoría, que es una teoría que se conoce. La medida en que hay desarrollo científico-tecnológico, necesariamente hay desarrollo económico. Miren ustedes, yo tomé los datos del Banco Mundial y hice simplemente una correlación. En la ordenada de este plano cartesiano puse el Producto Interno Bruto y en la abscisa el número de artículos científicos o el número de investigaciones que se hacen en los países de América Latina. Y es una correlación, como ustedes saben, esta línea azul, que es una línea diagonal, esta bisectriz del plano cartesiano, vale 1 y significa la correlación perfecta. Por lo tanto, si es válida la experimentación que se hizo, pues tiene que haber una relación íntima entre
la producción científica y la generación de riqueza, la generación de desarrollo económico de los países. Lo cual quiere decir lo siguiente: los países que se encuentran acá, en su correlación en este punto más alto, donde hay la mayor calificación de desarrollo científico coincidiendo con la mayor generación de riqueza, pues entonces podemos decir que se está cumpliendo la hipótesis que planteo. Igualmente, los países que se encuentran en el centro son países en donde su desarrollo científico-tecnológico es moderado e igualmente su desarrollo económico es moderado. Y si la correlación es válida, pues necesariamente los países que se encuentran aquí en la parte de abajo, pues tienen un desarrollo económico deficiente porque su desarrollo científico económico también es escaso. Entonces, veamos. Yo hice la prueba estadística y el nivel de significación es muy alto, pero quiero que lo veamos. En la punta están los Estados Unidos, el país que tiene el Producto Interno Bruto más elevado del mundo y al mismo tiempo tiene el desarrollo científico, tecnológico más plausible del mundo, que estaría en ese círculo. Pero no únicamente están los Estados Unidos, están países que nosotros conocemos, que son países con un importante desempeño económico e igualmente vamos a verlo con un importante desempeño científico-tecnológico. Está China, está Japón, está Alemania, está Francia, está el Reino Unido, está Italia, Rusia, países como la India, Canadá, Australia, España, Corea, Indonesia también, Holanda, Turquía, Suiza, Suecia, Polonia, Bélgica, Noruega, Austria, y aquí pasamos al centro. Países que tienen un desempeño económico moderado y que coinciden con un desarrollo científico y tecnológico igualmente moderado, que son todos estos. Dinamarca, Malasia, Singapur, en fin, Israel, Hong Kong, Filipinas, Egipto, Grecia, Pakistán, Irlanda, Portugal, Argelia, Rumania, República Checa, Nueva Zelanda, Ucrania, Vietnam, Bangladesh, Hungría, Marruecos, etcétera, etcétera, Azerbaiyán, Luxemburgo, Croacia, Kenia, Bulgaria, en fin, aquí desfilan los diferentes países, etcétera, Madagascar. Y hay otros que son pobres, y son pobres porque su desarrollo científico y tecnológico igualmente es modesto, como estos que traigo como ejemplo. Macedonia, Malta, Moldovia, Ruanda, Montenegro, Burundi, etc. La pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Y América Latina qué? ¿Dónde estamos nosotros? Porque por ahí no apareció ningún país de América Latina. Veamos, el desempeño de México es interesante, igualmente el desempeño de la Argentina, pero los países en general de América Latina estamos aquí en el centro. Tenemos un desarrollo científico-tecnológico moderado y esto explica que nuestro desarrollo económico igualmente sea moderado. Vean ustedes, en ese círculo estamos el resto de los países de América Latina. Chile, aquí está Perú, haciendo parte del conglomerado de América Latina, Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay. Y hay unos que están en la parte de abajo, que son países con precariedad económica y al mismo tiempo se explica por qué su desempeño científico y tecnológico, como lo dije, es igualmente bajo. Es el caso de todos estos, es el caso de Honduras, puede ser Jamaica, Nicaragua, Haití. Ahora bien, la pregunta es, ¿y a qué se debe que unos países tengan alto desarrollo científico-tecnológico, moderado o bajo desarrollo científico-tecnológico? Y la respuesta está en su educación superior, porque allá es a donde quiero llegar. De tal manera que su navegación por el mundo del conocimiento tiene que ver necesariamente con el desempeño de la educación superior. Y aquí aparece una tercera variable que es el centro, si se quiere, pues, de esta exposición. ¿Cómo lo podemos probar? Igualmente, pues yo hice lo mismo, yo tomé
las calificaciones que da el Banco Mundial sobre el desempeño científico-tecnológico y las crucé con la calificación de excelencia de la educación superior. Y vamos a encontrar algo parecido al anterior que me va a probar, por lo tanto, que esta hipótesis es verídica. Igualmente la prueba estadística es muy alta, la significación es muy alta. Pero vean ustedes, aquí hay tres grupos, el 20% que está en la parte de arriba, el plano cartesiano, el 20% que está en la parte de abajo y en el centro un desarrollo moderado. ¿Qué vamos a encontrar arriba? Países que son excelentes en su educación superior y que son excelentes en su desarrollo científico-tecnológico. Luego el desarrollo científico-tecnológico se explica por el desempeño de la educación superior. Miren, aquí están nuevamente, y vamos a ver cómo hay una gran coincidencia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, España, Corea, Holanda, Suiza, Suecia, Bélgica, etcétera, Noruega, Austria. En el centro, pues países con un desempeño científico-tecnológico moderado, porque su educación superior tiene una calificación igualmente de desempeño moderado. Vean ustedes, todos estos, y aquí van a circular pues muchos de los países que traigo acá como ejemplo: Vietnam, Hungría, Marruecos, Eslovaquia, en fin, Azerbaiyán, Croacia, etcétera, Kenia, Bulgaria, etcétera, Costa de Marfil, y abajo países cuyo desempeño científico-tecnológico, por lo tanto, su resultado, su comportamiento en la economía y la sociedad del conocimiento es deficiente porque su educación superior es igualmente deficiente. Está Madagascar, está este caso de Nicaragua, Haití. ¿Dónde está América Latina? Estamos en el centro igualmente. El desempeño de nuestra educación superior es, digamos, moderado, porque nuestra educación superior es igualmente de tipo moderado. Aquí están los diferentes países. Venezuela, aquí está mi país, Chile, etcétera, Perú, aquí estamos nosotros, es muy cerquita de esa línea 1, que marca la correlación perfecta, etcétera, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Jamaica, El Salvador, y aquí viene ya la parte de abajo, países con pésimo desempeño científico-tecnológico porque tienen una pésima educación superior. Ok, esto es un poco, digamos, la teoría que yo quería probar, pero esto es prospectiva. Miremos hacia adelante. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Esta pregunta es muy importante. ¿Dónde se está moviendo la barrera del conocimiento? ¿En qué campo se está produciendo el desarrollo científico-tecnológico? Porque aquí vamos a sacar algunas conclusiones. Y esas conclusiones tienen que tener, por lo tanto, visión de futuro. Vean ustedes. El desarrollo científico-tecnológico, y específicamente el desarrollo tecnológico, ha dado un giro muy importante. Las tecnologías del pasado las podemos llamar tecnologías analógicas, siglos XVIII, siglos XIX. En el siglo XX, finales del siglo XX, irrumpe la tecnología digital, y hay, por lo tanto, un cambio entre lo analógico a lo digital. Pero lo que viene, y este fue un poco el gran mensaje del Foro Económico Mundial, lo que viene es un tipo diferente de tecnología que se llama las tecnologías inteligentes. Se llaman las tecnologías inteligentes porque es la asociación de inteligencia artificial y de sensores, y da lugar, por lo tanto, a unas modalidades que muy rápidamente voy a mencionar, que las podemos clasificar en estas tres categorías: tecnologías digitales, tecnologías físicas, tecnologías biológicas. Y que, pues, un ejemplo nada más, una muestra, puede ser esta, de las tecnologías físicas, donde lo central de la inteligencia artificial y sensores, articulación, por lo tanto, de sensores con inteligencia artificial, es el vehículo autónomo, la imprenta en tercera dimensión, los robots inteligentes en el ámbito digital, que es tal vez el más sobresaliente. Pues tenemos el Internet de las Cosas, que es inteligencia artificial y sensores, ¿verdad? Las ciudades inteligentes, el Big Data, circunstancias que nos van a cambiar completamente la vida del futuro, porque esto es lo importante que tienen las tecnologías inteligentes, ¿verdad? Y en el ámbito biológico,
está la biología sintética. Esto va a cambiar completamente la vida del futuro. Y allí tiene que estar presente la educación superior si somos coherentes con el planteamiento que hice inicialmente. La educación superior es el motor del desarrollo científico-tecnológico y el desarrollo científico-tecnológico es el motor del desarrollo económico. De modo que aquí es fundamental, por lo tanto, la educación superior y sobre todo el futuro de la educación superior. Y el futuro de la educación superior va a estar acá. O ingresamos a lo que viene, que es, por lo tanto, el mundo inteligente y de los sensores, de las tecnologías inteligentes, o nos quedamos haciendo cola en el pasado. Llevemos esto al ámbito nuestro. Llevemos esto al ámbito de la Marina del Perú. Porque hemos dicho, pues, la Marina del Perú, igual que la Armada de otros países, necesariamente tiene instituciones de educación superior y necesariamente está articulada con la educación superior. Entonces voy a plantear dos hipótesis. En primer lugar, dos variables o dos direccionadores para hacer este ejercicio. El primero, vamos a llamarlo la transformación productiva. Y vamos a hacer dos hipótesis de futuro. ¿Qué puede pasar 20 años adelante, 30 años adelante, año 2038? Estas son hipótesis. Quiere decir, yo no estoy ni afirmando ni negando, únicamente estoy planteando situaciones conjeturales, conjeturas, supuestos. Veamos. El primero, voy a darle el signo más a ese primer supuesto en este direccionador, que es la transformación productiva. Vamos a llamar esto que dentro de 20 años, 30 años, tengamos nosotros una transformación productiva más inteligente que analógica. Miren que no estoy diciendo o inteligente o analógica, no. Este es un continuo, ¿no? Las cosas no son ni perfectamente blancas ni perfectamente negras, no. Más inteligente que analógica, con seguridad que tendremos también algunas tecnologías que quedan por ahí analógicas, pero la tendencia sería más inteligente que analógica. Hipótesis, signo más. Otra hipótesis, con el signo menos, que dentro de 20 años, año 2038, tengamos unas tecnologías que sean más analógicas que inteligentes. No quiere decir que no hiciéramos alguna incursión en las tecnologías inteligentes, pero la tendencia es que sigamos con que lo que arrastra sería la tecnología analógica. Primer direccionador que tiene dos hipótesis y simplemente planteo conjeturas, nada más. El segundo, la educación superior, el desempeño de nuestra educación superior. Igualmente dos hipótesis. Mire, la primera, que tengamos nosotros una educación superior más generadora que transmisora de conocimientos. Este es un poquito el gran debate que existe en este momento en América Latina. La educación superior mundial, como lo vimos en las correlaciones que mostré, es más generadora de conocimiento, o la educación superior de alto desempeño es más generadora de conocimiento que transmisora de conocimiento. Por eso los países que van a la cabeza tienen ese lugar de excelencia. Entonces hagamos una hipótesis que dentro de 20 años, y es una hipótesis nada más, nuestra educación superior sea más generadora de conocimiento que transmisora de conocimiento. En América Latina la objeción que nos han hecho es que nuestra educación superior es al revés, es más transmisora de conocimiento que generadora de conocimiento. Es decir, que no hemos, como vimos en las correlaciones, no hemos entrado de lleno al ámbito del desempeño científico-tecnológico. Entonces, esta es la primera hipótesis, y le ponemos el signo más. La otra hipótesis, le ponemos el signo menos, que dentro de 20 años tengamos una educación superior más transmisora de conocimientos que generadora de conocimientos. Como ustedes ven, las cosas no son perfectas, es decir, no quiere decir que o somos transmisores de conocimiento o seremos generadores de conocimiento, no, pero seguramente que se harán cambios. Pero podemos decir que la tendencia sea más lo uno que lo otro. Bueno, tenemos por lo tanto dos hipótesis, una con el signo más, que sería lo ideal, otra con el signo menos, que sería lo no aconsejable. Pues bien, estas son hipótesis simplemente. Vamos a cruzarlas, pero hay una cosa muy interesante.
Vean ustedes, matemáticamente no hay sino 4 combinaciones posibles de los signos más y menos, es que no hay más, que son las combinaciones de un plano cartesiano. Y entonces, situemos estos dos direccionadores en este plano cartesiano. En la ordenada vamos a poner la transformación productiva con sus 2 hipótesis. La primera, la más, corresponde por lo tanto a mayor transmisión del conocimiento, corresponde por lo tanto a transformación productiva más inteligente que analógica, y el menos a transformación productiva más analógica que inteligente. Ahí están las 2 hipótesis del direccionador transformación productiva. En la abscisa vamos a colocar entonces la educación superior, y aquí en el signo más, una educación superior más generadora de conocimiento que transmisora de conocimiento, y acá en el extremo, el signo menos, más transmisora de conocimiento que generadora de conocimiento. Como no hay sino 4 combinaciones posibles, vamos a tener 4 escenarios, 4 imágenes de futuro, 4 situaciones de futuro conjeturales. Una definición que me gusta mucho de la perspectiva, que es de Bertrand de Jouvenel, dice: este es el arte de la conjetura. Vamos a utilizar el arte de la conjetura en 4 situaciones eventuales, posibles, conjeturales, nada más supuestas de futuro. Vean ustedes, la primera, hagamos de cuenta que existe la máquina del tiempo y que salimos al año 2038 y nos encontramos con esto: una educación superior generadora, más generadora de conocimiento que transmisora de conocimiento. Quiere decir, hicimos un gran esfuerzo en investigación. Nuestra investigación, por lo tanto, pues nuestra educación superior es más generadora de conocimiento que transmisora de conocimiento, lo cual quiere decir, pues hemos hecho un buen desempeño. Pero, ¿qué pasa? Que nuestra transformación productiva sigue siendo más analógica que inteligente. Uno puede decir, pero esto es contradictorio, porque no necesariamente tiene que haber una relación perfecta. Llamemos esto la bicicleta estática, sería ese escenario. Es decir, pedaleamos, pero esto no se ve, no tiene salida en una transformación productiva verdaderamente útil. ¿Por qué razón? Seguramente que no priorizamos las razones, no priorizamos los temas que íbamos a investigar, y simplemente investigamos en cosas que no tienen salida perfecta hacia el desempeño que queremos de la transformación productiva. Primer escenario, primera imagen de futuro. Una, porque hay 4, esta es la primera. Volvamos nuevamente al presente y nuevamente entremos en la máquina del tiempo. Vean ustedes, y aterricemos en el año 2038 y nos encontramos con esto, que tenemos una excelente transformación productiva, y por lo tanto más inteligente que analógica, pero nuestra educación superior sigue siendo más transmisora de conocimientos que generadora de conocimientos. Uno puede decir, pero ¿esto cómo rima, cómo se articula? Este escenario lo llamamos con mano ajena. Si tenemos nosotros un desempeño importante de transformación productiva, quiere decir que alguien ha hecho la tarea, que no hemos sido nosotros. ¿Qué quiere decir? Nuestra educación superior pues no da la talla, no da la medida, pero sí tenemos una serie de bienes y de servicios que están allí metidos dentro de las condiciones de la transformación productiva más inteligente que analógica. Situación que puede ocurrir. Otra vez entramos en la máquina del tiempo y ni transformación ni transformación productiva inteligente, sino analógica, y igualmente una institución de educación superior que simplemente se preocupó por transmitir conocimiento. Esto podríamos llamarlo proyección de la obsolescencia. 20 años adelante nos encontramos con esto. Nuestra educación superior lo que hace es simplemente transmitir conocimiento, pero igualmente los productos y los bienes que se están produciendo pues son analógicos. Es decir, hemos perdido 20 años y si nos encontramos en esta situación, lo que hicimos fue simplemente proyectar la obsolescencia. Por último, entremos otra vez a la máquina del tiempo y nos encontramos con unas instituciones generadoras de conocimiento
y nos encontramos igualmente con unos bienes y servicios dentro del ámbito de las tecnologías inteligentes. Esto lo podríamos llamar en busca de la excelencia. Entonces, en el futuro vamos a estar necesariamente en una de estas 4 situaciones, en uno de estos 4 escenarios, con total seguridad. No. Ojalá estemos en busca de la excelencia. Ojalá sería lo ideal. Si no es imposible que estemos en el escenario con mano ajena, no es imposible, porque esas contradicciones pues, se pueden dar. No es imposible que estemos tampoco aquí en la bicicleta estática, eso también puede ocurrir. Y no es imposible que hayamos perdido 20 años y por lo tanto lo que tengamos sea una proyección de la obsolescencia. No es imposible. No es imposible, podíamos estar en cualquier situación de estas. Estos 2 escenarios son escenarios absolutamente desequilibrados, pero no es imposible que ocurra. Entonces, ¿de qué depende? Ustedes dicen, no, pero es que nos interesa en busca de la excelencia. Eso en perspectiva se llama el escenario apuesta. Sí, queremos ese escenario. Pues bien, para que ese escenario ocurra, y no ocurran estos, que son escenarios desequilibrados, ni que sería el peor de todos, es necesario construir este escenario. Y aquí aparece una de las grandes figuras de la perspectiva, uno de los, si se quiere, de las personas que le dieron las bases conceptuales a la perspectiva, que es el filósofo Maurice Blondel, que dice, por una razón, porque el futuro no se adivina si no se construye, porque el futuro no se predice si no se construye. Y entonces, lo interesante de la perspectiva y lo interesante del análisis es que nos dice, mire, esto es lo que queremos, en busca de la excelencia, pero podemos también caer en cualquiera de estos escenarios de desequilibrio. Y si vemos las consecuencias que tendría cada uno de ellos, nos conviene no caer en esos escenarios. Y podríamos también caer en que sería no hacer nada, y sería un escenario muy peligroso. De tal manera que estamos prevenidos de lo que puede acontecer. Estamos prevenidos de lo que puede acontecer, de todas maneras, y seguimos por el camino de buscar este escenario que es en busca de la excelencia. Ahora bien, a mí me parece que la perspectiva, como ustedes ven, como simplemente toma tendencias como la que acabamos de analizar, la tendencia de la sociedad y la economía del conocimiento, pero igualmente nos muestra alternativas de lo que puede ser el futuro, para que elijamos la mejor alternativa de ellas, para que veamos las situaciones negativas que pueden acontecer si tomamos caminos equivocados. Y yo quiero terminar con la frase de un prospectivista japonés, autor de esta obra que pues es una obra que si ustedes la conocen me darán la razón, que nos pone a pensar, La mente del estratega. Si ustedes me dijeran en una palabra, en una frase, dígame cuál es la idea principal de la obra de Kenichi Omae, es algo muy interesante que me va a servir, por lo tanto, para terminar esta presentación. Vean ustedes, remar fuerte no sirve si el barco va por el camino equivocado. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Craig Simons y al doctor Francisco José Mojica por las brillantes presentaciones que nos acaban de brindar. Y en mi condición de moderador, me permito presentar algunos comentarios. Con relación a la presentación del doctor Craig Simons, considero que con la finalidad de poder conocer, entender y analizar la historia es preciso abstraerse del día a día y focalizar el esfuerzo en esta actividad, cosa que muchas veces es muy difícil. Sin embargo, considero que en el ámbito educativo hay que optimizar el empleo del tiempo de los alumnos para lograr este objetivo. Por otro lado, los avances tecnológicos a la velocidad vertiginosa en los que se presentan actualmente nos podrían inducir a pensar que no necesitamos conocer la historia, que lo pasado no tiene utilidad. Sin embargo, si bien es cierto que las tácticas y las armas que se emplearon, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, no son aplicables hoy en día,
lo importante del estudio de la historia no recae tanto en las fechas o en las capacidades de los ejércitos, sino recae en temas como por qué se atacó o por qué se defendió, qué elementos intervinieron para tomar la decisión de concretar una alianza, fue una buena o una mala decisión, o también cuál es el sentir de cada pueblo, cuáles son sus características o cuáles son sus aspiraciones. Al respecto, a lo que hay que llegar con el estudio de la historia es al entendimiento de la naturaleza de los conflictos. Por otro lado, el estudio de la historia debe ser efectuado sin sesgos ni apasionamientos. Si esto no se evita, los resultados del estudio no serán de gran utilidad. Con respecto a la exposición del doctor Francisco José Mojica, me permito comentar que esta presentación nos va a dejar bastante tarea para la casa. Y esto en base a algunas preguntas que se me ocurren luego de escucharla. En los últimos años, en nuestra Marina de Guerra, hemos incorporado a nuestras capacidades medios navales, entre comillas, modernos y de última tecnología, y estamos enmarcados en un esfuerzo por preparar a nuestros oficiales y a nuestro personal subalterno para dotar y mantener estos modernos equipos. Sin embargo, con el avance frenético de la tecnología, estamos preparando a nuestro personal en equipos que se diseñaron quizás hace 5 o 10 años. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿qué estamos haciendo en la educación para prever lo que se venga en los próximos 5 o 10 años? Con tecnología de la que quizás tenemos absoluto desconocimiento. Con relación a la necesidad de incrementar las actividades de investigación científica, tanto en el área de material como en los centros de estudios, dejo presentada la pregunta: ¿estamos haciendo el esfuerzo necesario para lograr una importante mejora en nuestra producción de investigación científica acorde con los avances que se nos vienen? Y por último, quisiera mencionar que cuando hablamos de investigación científica, muchas veces recurrimos a la respuesta inmediata: no hay presupuesto para investigar. A la que yo pongo la frase: los países ricos son ricos porque investigan y no es que investiguen porque sean ricos. A continuación vamos a pasar a un periodo de preguntas. Quisiera comenzar dejando una pregunta para ambos expositores. En los últimos años se ha tomado como paradigma de planeamiento de largo alcance el planeamiento que efectúa China, que muchos dicen que hacen un planeamiento para 50 años, para 80 años, para 100 años. Yo quisiera preguntarles si en estos tiempos actuales, con los avances en las ciencias y en la tecnología, ¿cómo se prevé el planeamiento a largo plazo con estos cambios traumáticos que se vienen? Gracias. Señor almirante, yo creo lo siguiente. Precisamente este es el papel de la prospectiva, preguntarnos cuáles son los cambios, qué tecnologías se esperan para dentro de 10, 20, 30 años. Y en segundo lugar, qué tan pertinentes son para nosotros, porque no necesariamente por el hecho de que se vean venir y podamos estimar que hacia adelante estarán vigentes, no necesariamente son pertinentes para nosotros. ¿Qué significa pertinentes? 4 cosas. Coherentes, en primer lugar. Bueno, coherentes, pertinentes, pero significa 4 cosas. En primer lugar, que sean tecnologías alrededor de las cuales tendríamos nosotros talento humano. La primera condición para mí es talento humano. Tenemos talento humano. Ahí comienza la pertinencia de la tecnología. En segundo lugar, son amigables con el medio ambiente. Si nos metemos en tecnologías que se llevan por delante el medio ambiente, lo que vamos a tener es un conflicto con la sociedad que cada vez está más concientizada con respecto al respeto ambiental. En tercer lugar, culturalmente hay escollos, hay dificultades, o la cultura nuestra más bien va a permitir que esta tecnología sea bien recibida y por lo tanto se pueda llevar a cabo. Entonces, pues esto es fundamental.
Y en último lugar, hay decisión, y esto se llama políticas públicas. Hay una política pública, ya sea nuestra, de la Armada o ya sea del Estado, para que esto se lleve a cabo. Esas 4 condiciones hacen que lo que se ve hacia futuro como cambio tecnológico sea pertinente. Si cumple con esas condiciones y es pertinente, pues bueno, quiere decir, aquí tenemos el camino allanado para adelantarnos al futuro. ¿Verdad? Well, that is a very open-ended question and quite difficult to answer, but I'll give it a shot. Pero voy a intentarlo. I think one of the Yo things creo that que needs to una be de las kept in mind cosas is que that se the debe de strength of any recordar es society que lies la fuerza de in its cualquier human sociedad potential, se as basa well as in en the el health potencial of its humano overall y economic en la strength. salud de su There are economía. several metrics Hay muchas that one can métricas use que to uno measure puede strength. utilizar para medir esta mejora, esta fortaleza, pero al final muchos de los grandes conflictos, no solo de las últimas décadas o los últimos años, sino de los últimos 2 siglos, se han determinado por la fortaleza de la sociedad. Eso significa que volvemos al tema de que el potencial humano llevado a su máximo potencial de conocimiento es crítico, pero la fortaleza también está relacionado con la comunidad económica en la que nos encontramos, de modo que es posible que estar sobre preparados, sobre esperar para un conflicto potencial y vamos a gastar muchísimo dinero, pero la fortaleza del potencial humano son factores claves para ver si nosotros podemos mantener nuestro lugar o incluso avanzar en nuestro lugar, es decir, tener una respuesta clara y concisa. Continuamos con algunas preguntas que nos han Let's llegado continue de la with some concurrencia, questions. y esta pregunta va dirigida al doctor Craig Simons. Doctor, usted nos ha hablado sobre la guerra del Peloponeso y sin duda una de las causas de la debacle de Atenas fue la de haber extendido sus fuerzas hasta Sicilia, debilitando sus fuerzas en el continente y finalmente perder la guerra contra Esparta. En ese orden de ideas, ¿cuál sería su comentario de la guerra que hoy libra Estados Unidos en Afganistán? También un lugar lejano, en caso se abra otro frente como Irán o Corea del Norte, situación que podría generar oportunidad a países como Rusia o China. ¿Habría algo de la historia a rescatar con esta hipótesis? You some of the facts with the history and relate them with the current history. La emoción es una parte muy importante de cualquier análisis de eventos históricos. Yo creo que Hubris nos lleva muchas veces el orgullo nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Yo creo que la decisión de Hubris nos muestra cómo que muchas naciones buscan metas que necesariamente no son las mejores, pero que elevan el orgullo personal. Pero yo creo que esto se puede aplicar para la toma de decisiones muchas veces de Estados Unidos de las últimas 2 décadas. La batalla que tiene Estados Unidos actualmente viene del hecho que al final de la Segunda Guerra de los Estados Unidos se encontró a sí mismo como el balance de poder del mundo, es decir, como una gran nación a nivel militar, económico, pero no podemos mantener esa posición de manera definitiva y los retos para esa posición no solo se trata de para China, y esto ha llevado a Estados Unidos a cuestionarse si estamos haciendo algo equivocado ahora, y esto explica por qué hay algunos, por qué los de la sociedad americana cuestiona muchas de estas acciones y algunos
ciudadanos americanos tienen dificultad para entender esto. Entonces el orgullo de Hugh Bruce, que tomó esta decisión de ir a la siguiente expedición a Sicilia, igual la decisión de Estados Unidos de mandar fuerzas a Irán o Afganistán, tienen esto en común. Entonces ahí hay una conexión que podemos de cierta manera comparar. This is for Dr. Francisco Mojica. Las patentes, la educación superior y las inversiones en investigación y desarrollo, ¿qué es más importante? ¿Las influencias externas o la voluntad política nacional? Sí, es que por eso yo mostré 4 escenarios. Pues hay uno en donde nosotros simplemente no tenemos talento humano y porque nuestra educación superior no miró hacia futuro y entonces tenemos un excelente desarrollo científico-tecnológico. ¿Eso cómo se explica? Con mano ajena, como digo, pues entonces pues simplemente la importamos y traemos la tecnología, nos servimos de la tecnología, pero nosotros no la producimos. Y esa es una situación. Ahora, la contraria, que investigamos, invertimos en investigación, pero no estamos produciendo la tecnología pertinente. Son 2 extremos o 2 situaciones que pueden ocurrir. No es imposible que nos encontremos en una o que nos encontremos en la otra. Yo no diría que, a mi juicio, ninguna de las 2, porque son 2 escenarios que tienen muchas debilidades. Y yo diría que tenemos que buscar un equilibrio, y es que nuestra educación superior comience a ser generadora de conocimiento, por una parte, y al mismo tiempo que esto, de manera ordenada, comience a producir resultados en la transformación productiva. Ahora, ustedes dirán, pero es que el escenario de busca de la excelencia es un escenario muy difícil. Seguramente, y seguramente que no lo alcanzaremos, no sé, en 20, 30 años, no importa, pero nos hemos encaminado por el camino que debe ser. Y poco a poco vamos hacia allá de manera lenta en la medida en que pues, haya condiciones económicas y de formación de talento humano. Pero lo importante es saber que esa es la dirección correcta y que los otros escenarios son escenarios de desequilibrio. Pues es lo que yo pienso desde la barrera. Muchas gracias. Pregunta para el doctor Simons. Un historiador, según Leopold von Ranke, tiene únicamente la tarea de mostrar cómo realmente fue. Entonces, ¿no sería importante explicar a los no historiadores que la historia explica cómo llegamos donde estamos, pero no necesariamente a dónde vamos o qué hacemos? I think that's mostly true. Yo creo que eso es bastante claro y cierto, pero esto nos permite evaluar los diferentes determinantes que van a decidir hacia dónde vamos a ir. Como traté de sugerir en mis observaciones, saber el pasado no necesariamente quiere decir que sabes el futuro, pero te permite evaluar los elementos que van a contribuir hacia dónde vamos en el futuro. Te da un mejor contexto, una mejor comprensión de la manera en que las naciones desarrollan. Entonces te da las herramientas y un gran sentido de entendimiento, no el conocimiento hacia dónde ir, no es una trayectoria que puedas seguir como una de las diapositivas que vimos, no, pero te da el contexto para que puedas evaluar hacia dónde quieres ir, y creo que esa es la gran fortaleza. Por ejemplo, cuando decimos en el reino de los ciegos, un ojo puede ser la luz en una sociedad ciega. Thank you. Finalmente, una pregunta para el doctor Mojica. Nos preguntan, ¿cómo la prospectiva podría ser utilizada por un grupo reducido de personas para beneficio de todos y no de unos cuantos? Sí, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo la prospectiva puede ser? Sí, eso puede ser, podría acontecer, que
que se utilice para beneficiar un grupo específico y no la totalidad de la población. Pero justamente una de las características de la prospectiva es la convergencia de voluntades para la movilización de toda la organización hacia la construcción colectiva de su futuro. Y esa es un poquito la gran diferencia entre la prospectiva francesa, que se llama la prospectiva voluntarista, y se llama voluntarista porque nos presenta escenarios, alternativas de elección para elegir uno, y pues la elección es un acto de la voluntad, se llama voluntarista, que se trabaja, lo ideal es trabajarse con la totalidad, con los actores sociales implicados, yo diría con los dolientes implicados en el tema. Esa es una. Y hay una propuesta que se llama el Foresight, que trabaja únicamente con grupos muy selectos y que pues no le interesa la socialización. Nosotros llamamos la apropiación. Sí, son dos escuelas, y yo me quedo más con la escuela francesa porque se trata, como dije, de movilizar la organización hacia la construcción colectiva de su futuro, lo cual quiere decir que es la misma organización la que diseña su futuro y escoge las estrategias. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor. De esta manera damos por concluida la primera sesión del bloque 3. Despidamos a nuestros expositores y moderador con un fuerte aplauso. Los invito al coffee break que se desarrolla en el salón anexo al salón. Muchas gracias. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas, destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.